Buenas tardes, esta tarde hablaremos sobre el fantasma de Canterbury de Oscar Wilde. Bueno, Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda en 1854, fue el segundo de 3 hermanos. Sus padres, Sir Robert Wilde, fue un médico muy renombrado, y su madre, Jacqueline Elgee, fue escritora a favor del nacionalismo de Irlanda. También, regresando a Oscar Wilde, él estudió 10 años en casa, los cuales los aprovechó muy bien, y después de eso obtuvo una beca para entrar a Portora Royal School, donde estudió 7 años. Durante esos 7 años su hermana murió de muerte prematura y se inspiró, gracias a su muerte, lamentablemente, para escribir el poema de Requiescat. Después de eso, de los 7 años, logró entrar a Oxford en una beca. Después de eso fue a trabajar a Londres, donde ahí se encontró con Florence, una mujer de la cual se quedó perdidamente enamorado, pero ella lo rechazó y empezó a salir con otro. Después de esto, él se fue de Irlanda y se fue a otros lugares como a Francia y a Estados Unidos dando conferencias. Después de eso, ella se enamoró de su esposa, la cual se llama Constance, y con ella tuvo 2 hijos, Cyril y Vivian. Bueno, después de unos problemas que hubo, regresó él a Estados Unidos dando conferencias y a Canadá, y fue muy amigo de un padre en la iglesia de San José, donde fue amigo, y murió en la fe católica en 1900. Bueno, el libro en general se trata sobre cuentos un poco largos pero a la vez cortos, concisos y directos, que nos dejan una enseñanza, es como una moraleja. Bueno, este libro va como dirigido tanto a adultos como niños. Bueno, de los 3 libros 3 cuentos que voy a hablar es El fantasma de Canterbury. El fantasma de Canterbury, ese era como el de ley, porque pues así se llama el libro. Bueno, trata sobre un señor que tenía una propiedad demasiado grande y él tenía un castillo, en la cual ahí mató a su esposa. Bueno, 300 años después, durante esos 300 años, el castillo se fue ganando una reputación muy grande, ya que el fantasma, que era el señor, se quedó vagando. Empezó a asustar a la gente a tal grado que la gente empezaba a morir del susto. Bueno, 300 años después, recapitulando, llega un embajador de Estados Unidos que estaba en Inglaterra, quería comprar ese castillo, y mucha gente le decía que no lo hiciera porque había un fantasma, pero él no les hizo caso. Y después de eso, el propio dueño, Lord Canterville, que era uno de los herederos del fantasma, le advirtió que había un fantasma de la familia y que se empeñaba en asustar a las personas, pero él no hizo caso y siguió adelante. Bueno, el fantasma, como indignado de esto, dejó una mancha en el suelo de sangre cuando mató a su esposa, y el embajador, lo llegó con un quitamanchas y lo quitó. El fantasma enfureció y en la noche, queriéndolos asustar, llegó con cadenas que rechinaban mucho, y el embajador, como en burla, sin espantarse, se levanta, le da un engrasador y se va y se recuesta en su cama. Y pues el fantasma estaba indignado porque después de tantos años de espantar a gente, pues esta familia no se espantaba y sus hijos le jugaban bromas. El fantasma, en un intento de asustarlos, quiere asustarlos a muerte casi, pero los hijos tenían un par de gemelos, lo asustan y le avientan un cubetazo, y pues el fantasma enferma y se deprime ya que no los puede asustar. Y una vez la hija, que estaba regresando en la noche, ve al fantasma triste y desolado, volteando a ver al jardín,
y le pregunta a la hija, ¿qué es lo que tienes? Y pues el fantasma le dice, no los puedo espantar, ya quiero dormir, no he dormido en 300 años. Le dice, ¿por qué no? Y dice, es que solo hay un lugar en donde pueda dormir. Y bueno, el chiste de esto es que la hija lo ayuda a que se vaya a descansar al cementerio. Y esto todo pasa como en un determinado tiempo, y que es muy bueno para el fantasma porque se empieza a recuperar su ánimo, y también la niña Virginia empieza a recuperar su ánimo porque ella sabe que estaba ayudando al fantasma. Y bueno, el fantasma al final logra descansar y se va a la otra vida. Y bueno, Virginia resulta que se casa con un duque. Y bueno, y cuando Virginia fue a ayudar al fantasma, todos estaban espantados porque habían pensado que había desaparecido, pero no, ella estaba ayudando al fantasma. Y ya en la noche llegando, pues todos la regañaron, y semanas después se casó y no le contó a nadie de lo que había pasado con el fantasma. Bueno, el siguiente cuento es El pescador y su alma. Este trata de un pescador que está en la madrugada pescando, valga la redundancia, y pesca algo demasiado pesado, y cuando lo levanta se da cuenta de que es una sirena. Esa sirena tan hermosa, con una voz hermosísima, y resulta que se enamora, y el pescador, queriendo ir con ella a vivir, le pregunta qué es lo que necesito, y la sirena le dice, es que tú tienes un alma humana y nosotros no. Le dice, tienes que dejar tu alma y venir, y ya podrás venir conmigo. Y pues el pescador, intentando vender su alma, quitársela, separarse de ella, va con un sacerdote, y el sacerdote lo regaña. Y después iba con mercaderes a intentar venderse, pero ellos no lo compraban. Después fue con una bruja y ella sí se la logró quitar. Y bueno, el alma quedó como otra persona y le ofrecían. El pescador se fue a vivir con la sirena y con las criaturas del mar. Y pues el padre estaba muy enojado. Y mientras el pescador iba con la sirena, el alma se fue por su propio camino y iba en busca de aventuras. Pero él lo que quería era el corazón del pescador. Y el pescador se negaba porque le decía, si no, ¿cómo podré amar a mi sirena? Y el alma en una de sus aventuras consigue riquezas y se las ofrece a cambio de su corazón, pero el pescador las rechaza. También consigue sabiduría y también el pescador las rechaza. En un intento del alma por juntarse con él, lo logra, y resulta que al final, cuando se juntan, el pescador muere y también la sirena. Y cuando ve esto, el cuerpo, el sacerdote fue al mar a dar un paseo, a bendecir al mar. Lo observa el cuerpo y maldijo al mar, y retiró el cuerpo del mar y lo enterró. Y después vio al de la sirena y lo enterró con él. Y después de tanto tiempo, enojado contra las criaturas del mar, vio que había crecido una flor, y después de eso vio que pues era amor de verdad, y vio que esto era bueno. Entonces fue al mar con muchas personas cantando, bailando, y las bendijo. El tercer cuento es del gigante egoísta. Este era un gigante que había ido 7 años con su amigo el ogro, y bueno, dejó su casa, entonces la dejó abierta, y tenía un jardín hermoso, y los niños les encantaba jugar ahí. Los niños veían las flores, los árboles, todo era hermoso, era como si siempre fuera primavera. El gigante, cuando regresó, los vio y los corrió de su casa, y cercando toda la casa, el castillo, el jardín, todo, los niños jamás volvieron a jugar.
y su casa quedó en un profundo invierno. Cuando los niños salían de la escuela lo veían desde afuera, pero no podían entrar a jugar porque el gigante ya había cercado todas sus bardas. Cuando pasó la primavera, llegó el verano, pero mientras en la casa del gigante empezaba a granizar, había nieve cubriendo el jardín. El gigante se preguntaba por qué y estaba como deprimido, hasta que en una tarde escuchó un pájaro cantando con un canto tan bello que dice: oh, quitaré mi barda para que sea más bello y puedan venir a jugar aquí los niños y las aves. Pero cuando quitó la barda, todos los niños juegan menos uno, un niño que está muy chaparro, muy chiquito, y se intentaba subir a un árbol, pero no podía. Entonces el gigante se apiadó de él y subiendo, lo ayudó a subir al árbol, y nunca más volvió a ver a ese niño. Después de eso, ya envejecido el gigante, vuelve a ver al niño, pero ahora tenía heridas de clavos en las manos y en los pies, y se dio cuenta y les dijo: ven conmigo y ya no sufrirás jamás. Bueno, este es un libro que recomiendo demasiado porque es un libro que contiene cuentos que son para todas las edades y es entretenido y conciso. Y bueno, muchas gracias.